Lo que a mí hoy me parece que es delicado es que Peñalosa presentó un POT que recoge la visión de un alcalde que tiene un alto nivel de desaprobación ciudadana y que nos va a dejar amarrados durante los próximos 12 años, con la gran dificultad de que no sabemos realmente si esa ciudad es la que Bogotá va a ser o necesita. Es difícil no hablar de política, ¿cierto? Pero vamos a dejarlo para el final. Pero bien, yo creo que lo primero que hay que entender es que Colombia vive un proceso de polarización muy fuerte y Bogotá no es ajena a esa polarización. Entonces, muchas de estas discusiones que se están dando sobre, digamos, en un primer momento sobre estos dos modelos son más expresiones políticas, ¿sí? Porque cada uno ha construido un discurso y a partir de ese discurso ha tratado de galvanizar a sus huestes y a sus defensores y ha tratado de entregarle material de defensa para esa confrontación, que ha encontrado en las redes sociales el mejor escenario para el enfrentamiento. Entonces, eso es una cosa que es muy importante tenerla en cuenta para arrancar. Cuando uno revisa un poco lo que ha pasado en Bogotá con el tema de la planeación, uno encuentra que realmente Bogotá no es que no haya tenido planes planes urbanos, al contrario, ha tenido bastantes. Incluso hay un cálculo que más o menos en la segunda mitad del siglo XX tiene más o menos unos 13 planes de ordenamiento, 14 planes de ordenamiento. Y eso incluye que todos plantean lo mismo. Entonces vamos a ordenar el uso del suelo, la expansión, zona residencial, sistemas de transporte, todos. Pero ninguno ha logrado llegar al final. La mayoría de esos planes han terminado siendo expresiones técnicas o políticas. Y el que llega casi que arranca a decir eso no me sirve, vamos para otro lado y vuelve y cambia. Entonces hay un primer momento que yo siento que es, llamémoslo virtuoso, de algo que no se ve, que no se está viendo hoy, que es la continuidad. Y eso se vivió con Jorge Gaitán Cortés y Virgilio Barco en los 60s, que fue un momento de gran transformación para Bogotá y que en buena medida como sembró las bases de esa ciudad que en principio uno se imaginaría que podía ser una ciudad moderna. Pero luego viene un momento de estancamiento muy, muy fuerte. La elección popular de alcaldes en el 88 marca un camino en el cual ya los políticos ya juegan un rol fundamental en el futuro de la ciudad. Cuando uno va y revisa cosas de Andrés Pastrana, de Juan Martín Caicedo Ferrer, pues hay algunos elementos, pero todavía no hay una claridad sobre lo que debería ser Bogotá. Incluso con Jaime Castro, lo que hay es una visión, llamémoslo institucional y financiera, porque con el Estatuto Orgánico de Bogotá se definen las competencias de la ciudad, se define la descentralización, pero todavía no hay ciudad. Incluso con una persona que transformó en muchos sentidos a Bogotá como Antanas Mockus, tampoco hay un modelo de ciudad, ¿cierto? Hay un cambio cultural que es importante. Realmente, cuando nosotros empezamos a hablar de un posible modelo de ciudad, se da con el POT de Peñalosa y con la transformación que Peñalosa hizo durante su administración. Que en buena medida, mientras que Mockus nos enseñó que los bogotanos podíamos ser buenos ciudadanos, Peñalosa con ese plan de obras nos demostró que Bogotá podía ser una ciudad moderna y una ciudad que mucha gente no había conocido. O sea, hoy para nosotros Transmilenio puede ser pecueco, ¿cierto? Y puede ser una vaina de mal servicio, pero cuando uno estaba en el 2000 y eso iba a arrancar a funcionar y miraba a los cebolleros, uno decía, Bogotá es de primer mundo. O sea, montarse en un bus rojo haciendo fila con tiquete era maravilloso. Si uno lo compara con los racimos, era una cosa loca.
¿sí? Y en ese momento pensar en las ciclorrutas, pensar en los megacolegios, en las bibliotecas, en las alamedas, eso hoy puede decir uno, ese man estaba loco, pero para Bogotá fue un gran cambio. Cuando llega Mockus, por segunda vez, Bogotá veía un proceso de continuidad donde decía, claro, hay un camino, vamos a seguir, vamos a estar en la transformación, vamos por buen camino. Y oh sorpresa, la ciudad tomó una decisión y dio un giro y se fue con Luis Eduardo Garzón, que era no es que a la gente no le gustara lo que estaba pasando en Bogotá, solo que Garzón puso el énfasis en otros temas que muy seguramente se habían tocado de forma diferente en las administraciones, ¿cierto? Pero hay un cambio, y esos 3 periodos de alcalde que se suponía que habían marcado el norte de la ciudad y que había funcionado, pues cuando llegó Lucho y se generó esa división, porque él alimentó la división entre el sur y el norte, entre ricos y pobres, y fue consciente, llevó en buena medida a que ganara Samuel Moreno. Y yo me acuerdo que en esa campaña se decía en los colegios que si Peñalosa ganaba, todo lo que se había hecho se iba a acabar, que los comedores comunitarios se iban a acabar. Y finalmente gana Samuel Moreno, y era bajo una bandera de izquierda y en principio bajo un modelo de izquierda. Cuando pasa todo lo que pasa con el carrusel de la contratación y cierra Clara López, hay una idea de decir, no, pero es que necesitamos volver a esa ciudad que había transformado y que había sido modelo, ¿cierto? Porque es que la ciudad se ha deteriorado, pero la ciudad dijo, no, un momento, es que el alcalde es Petro. Y escogió a Gustavo Petro. Y si uno mira los discursos tanto de Samuel Moreno como de Gustavo Petro, eran unos discursos incluso futuristas frente a un discurso de un modelo estancado en el pasado que decía más Transmilenio. ¿Sí? Esa era la bandera. Mientras que Samuel Moreno dijo, yo hago el metro, Peñalosa decía, yo hago más Transmilenio. ¿Sí? Ahí había una tensión muy fuerte. Y cuando se suponía, y eso creo que fue un golpe muy grande, cuando se suponía que Petro había logrado encontrar un camino para que la izquierda se mantuviera y logró darle unas banderas importantísimas a la izquierda, la ciudad tomó la decisión de dar un giro y se fue para donde Peñalosa. ¿Sí? Y ese modelo que representaba a la izquierda fue duramente golpeado en las elecciones a la alcaldía con Clara López, que no ganó, pero fue duramente golpeado el modelo que proponía en ese momento el alcalde Petro con Holman Morris en el consejo, porque de tener una bancada de 8 o 9 concejales quedó reducido a 1. Entonces yo por eso siento que no estamos hablando de 2 modelos de ciudad, estamos hablando de 2 visiones políticas que han encontrado el camino para, digamos, para definir y redefinir unas prioridades. Pero lo más grave para mí en esta discusión es que como ciudad y como sociedad no hemos logrado encontrar algo que nos una y que nos lleve adelante para resolver los problemas que estamos teniendo. Y eso nos lleva a algo que, y con esto cierro, que creo que es fundamental hoy, y es que claramente lo que tanto Petro como Peñalosa hablan de densificación. Cuando Petro hablaba de poner los trenes de cercanías, claramente si hay una red se va a urbanizar al lado y lado del tren. O sea, eso no hay nada que hacer, ya hemos visto esos efectos en otros lugares y eso va a generar una expansión. ¿Sí? Peñalosa habla de otro tipo habla de densificación, pero también habla de otro tipo de expansión. Lo que a mí hoy me parece que es delicado es que Peñalosa presentó un POT que recoge la visión de un alcalde que tiene un alto nivel de desaprobación ciudadana y que nos va a dejar amarrados durante los próximos 12 años, con la gran dificultad de que no sabemos realmente si esa ciudad es la que Bogotá va a ser o necesita. ¿Sí? Yo tengo una gran preocupación, por ejemplo, con la idea de Lagos de Torca, no porque la ciudad crezca hacia el norte, ¿cierto? Porque igual la ciudad está creciendo. El problema es
un desarrollo como el que se está planteando en ese sector, ¿cómo lo vamos a transportar? Si solo tenemos Transmilenio de la autopista norte y ya está colapsado, y se dice que nos van a poner el de la séptima, y el de la séptima pues digamos que ayudaría, pero eso no va a resolver el problema que hay en este momento en ese sector de la ciudad. Entonces yo siento que esa planeación que hoy está planteando Peñalosa responde nuevamente a una visión política y no a un proyecto de ciudad que nos aglutine a todos para decir queremos ir allá, no importa quién nos gobierne, porque la continuidad yo creo que no la tiene que dar el alcalde, la tiene que dar el proyecto, ¿sí? Y ese proyecto lo apoya es la gente con su voto, y si vemos hoy esa unión o ese consenso no está.